Al tablero con Fray Nelson. Queridos cristovidentes, bienvenidos. Queremos descubrir cómo en la palabra de Dios está ese camino de oración que muchas veces hemos estado buscando. Es que en la Biblia hay un libro en particular que se llaman los Salmos. Y sabes una cosa, estas oraciones tú y yo ya las tenemos escritas en el corazón. Y a la luz de la Biblia podemos descubrir cómo el Espíritu Santo ora en nosotros, cómo se vuelve oración en nuestros corazones y en nuestros labios. La Biblia, tu libro de oración. Bienvenidos. La Biblia, libro de oración. Lo que tengo en mis manos puede parecer una Biblia, pero no lo es. Es un libro hermosamente presentado, con el lomo dorado, con unas cintas para llevar registro de las páginas en donde uno se encuentra. Este libro tiene mucho que ver con la Biblia, pero no es exactamente la Biblia. Este libro se llama La Liturgia de las Horas. Ya la palabra liturgia te puede resultar familiar, porque hablábamos en nuestro programa pasado sobre cómo en nuestra iglesia no tenemos otro oficio más bello ni más necesario que celebrar a Jesucristo. Y celebrar es hasta cierto punto un sinónimo de liturgia. La liturgia es la celebración, celebración de nuestra fe, celebración de nuestra esperanza, celebración del amor que hemos recibido y que queremos entregar. Entonces, eso explica la palabra liturgia. Pero ¿por qué se llama liturgia de las horas? ¿Y por qué decimos que tiene una gran relación este libro con la Biblia? Pues mira, lo que tú y yo tenemos, antes que cualquier otra cosa, se llama tiempo, horas. Cuando nosotros hablamos de la liturgia de las horas, estamos hablando de la santificación de nuestro tiempo, es decir, la presencia santificadora de Cristo, transformando nuestro tiempo en una ofrenda que hacemos a Dios nuestro Padre. Los primeros que empezaron con esto de la liturgia de las horas, que en aquella época se llamaba el oficio divino, y se sigue llamando también oficio divino, fueron los monjes. Te puede resultar familiar la idea, la imagen de los monjes con sus libros abiertos y pues cantando los salmos. Bueno, eso está indicando que ellos tomaban una parte de la Biblia y hacían de esa parte de la Biblia una oración. Y de eso es de lo que queremos hablar hoy, de la Biblia como un libro de oración. La liturgia de las horas es como un modo de organizar muchísimos textos, muchísimos pasajes de la Biblia, de manera que puedan servir de la mejor manera para santificar el tiempo. Sirva esto como una propaganda para que tú te hagas amigo de la liturgia de las horas. En una época, por ejemplo, cuando yo era niño, todavía se pensaba que la liturgia de las horas era únicamente para los sacerdotes, o como decíamos comúnmente en aquella época, los curas. Ese libro, ese oficio divino es para los curas. Después aprendimos que también las religiosas rezaban la liturgia de las horas, rezaban el oficio divino. También a este libro se le llama breviario y alude a que es una versión breve de otros libros mucho más grandes que existieron en épocas más antiguas. Entonces, uno de niño sabía que los curas rezaban el oficio divino y uno sabía que ellos rezaban también, las religiosas también rezaban ese breviario o ese oficio divino. Pero tú también puedes. Si hay en ti una necesidad de oración, ¿por qué no te acercas a la liturgia de las horas? Esta edición que tengo en mis manos es una edición relativamente gorda. Mira, por ejemplo, este libro, que este es el tomo 3 de la liturgia de las horas, tiene, vamos a mirar aquí cuántas tiene, tiene más de 1900 páginas y es solo uno de los 4 volúmenes.
Uno de los 4 volúmenes quiere decir que son en total unas 7,000 páginas o una cosa parecida. Son muchas páginas, ¿cierto? Pero es que hay varias ediciones de la Liturgia de las Horas. Yo te invito a que vayas a una buena librería católica, una librería de tu confianza, y busques una Liturgia de las Horas para los fieles, para los laicos o como la quieran llamar, porque así también tú podrás utilizar pasajes de la Biblia para hacer tu oración. Porque esa es la idea finalmente de la Liturgia de las Horas, que la Biblia se haga presente santificando tu tiempo, santificando lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú sueñas. Bueno, después de esta propaganda, una propaganda gratuita, a la Liturgia de las Horas, hablemos un poco de cómo podemos utilizar la Biblia. Lo que yo voy a leer aquí es tomado de este libro, de la Liturgia de las Horas, pero tú te darás cuenta que necesariamente se trata de textos de la Biblia. En la Liturgia de las Horas prácticamente todo está tomado de la Biblia. Se añaden unas oraciones que son todas muy antiguas y bellísimas, se añaden testimonios sobre las vidas de los santos y se añaden también, especialmente en una sección que se llama el oficio de lecturas, se añaden también textos maravillosos de padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia, grandes escritores de todos los tiempos. En otra ocasión estoy seguro que volveremos a hablar de ese aspecto de la Liturgia de las Horas. Pero hoy nos interesa la Biblia como libro de oración. Porque la Liturgia de las Horas lo que hace es tomar mucho de la Biblia y ponerlo en un formato para que tú lo puedas utilizar y para que acompañe tu día. Pero incluso si no compras, si no consigues la Liturgia de las Horas, incluso en esas circunstancias, tú puedes utilizar la Biblia para orar. ¿En dónde? Pues mira, es que hay un libro en la Escritura, uno de los 73 libros de la Biblia es el libro de los Salmos. Y desde muy antiguo, los cristianos descubrieron que en el libro de los Salmos había todo un oracional. De hecho, nuestro Señor Jesucristo utilizó los Salmos para hacer su propia oración. Citó varias veces a los Salmos. Se ve que el alma de nuestro Señor Jesucristo estaba llena de la presencia de ese libro, los Salmos. Y aquí voy a escribir yo una palabra que considero que nos puede orientar. Esa palabra es la palabra salterio. La palabra salterio no tiene que ver con la sal, sino que tiene que ver con los salmos. El salterio es el libro de los salmos. El salterio tiene por consiguiente 150 textos, que son los salmos. Y Cristo tomó de este libro oraciones y las hizo suyas. ¿Te puedo recordar algunas? Mira, cuando Jesús estaba crucificado, ¿te acuerdas que dijo una frase? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase la dijo Jesucristo. Pero esa frase resulta que es parte de un salmo. Y el salmo sigue diciendo, a pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú lo puedes buscar, es el Salmo 21 o 22. Búscalo. Jesús oró con ese salmo. Y ese salmo lo tienes en la Biblia. Y tú puedes orar con el salmo con el que oró Jesucristo. Te voy a dar otro ejemplo, tomado del Salmo 30 o 31. Jesucristo también dijo cuando estaba en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y resulta que esa frase está tomada de un salmo, es decir, está en el salterio. Jesús oró con ese texto y tú también puedes orar con él. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, dice Jesús, y luego el salmo continúa. Tú, el Dios leal, me librarás. Es decir, que los salmos fueron la oración de Jesús. Los salmos, podemos decir que penetraron, habitaron el corazón de Jesucristo. Y por eso los salmos han tenido siempre un valor inmenso para la iglesia. También hay que recordar que Jesús en su predicación hizo referencia a los salmos.
Por ejemplo, él se dio cuenta que muchas de las autoridades, yo diría la mayor parte de las autoridades judías de aquella época, no aceptaban el mensaje, rechazaron a Jesucristo. Y entonces Jesús hizo una comparación. Dijo, como aparece en el Salmo también, es el Salmo 117, dice nuestro Señor, la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular. Esa frase está tomada de un salmo, de ese Salmo 117, donde luego continúa el texto diciendo, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Jesús oró con los salmos, y los salmos son el centro de la liturgia de las horas. Pero te repito, aunque tú no ores con la liturgia de las horas, lo más sencillo sería tomar la oración de la mañana, que se llama laudes, y la oración de la tarde, que se llama vísperas. Aunque tú no tomes la liturgia de las horas, sí te invito a que te acerques a los salmos, porque son la oración de Jesús, porque los apóstoles también oraron con los salmos. ¿Cuál es el salmo más popular? Son muchos los que son bien conocidos, y yo creo que vale la pena que hoy no solamente hablemos de la oración, sino que hagamos oración. Por ejemplo, un salmo que es muy conocido es el salmo de arrepentimiento, el salmo del rey David. ¿Te acuerdas que David cometió un terrible crimen de adulterio agravado con asesinato? Y entonces de ahí viene este texto, un salmo que a mí muchas veces me ha servido y que a ti te puede servir también para expresar el dolor que sentimos cuando admitimos de corazón nuestra realidad de pecadores. Voy a leer solo una parte de este texto, pero tú lo tienes en tu Biblia. Es el Salmo 51 o también 50. Hay una diferencia en la numeración, yo por eso estoy dando casi siempre dos números, porque resulta que en la liturgia de la iglesia se sigue la numeración de la Vulgata, que es una numeración en la cual este salmo de arrepentimiento queda como el Salmo 50, mientras que en las Biblias que tú tienes en tu casa, por ejemplo, ese salmo es el 51, porque se sigue la numeración de aquella traducción griega, la de la Biblia de los 70, que fue también la Biblia que utilizó San Pablo y la Biblia que seguramente conoció Jesucristo. Entonces, de este salmo, el salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, vamos a escuchar un pedacito solamente, para que se vea cómo tú y yo podemos unirnos a estas palabras. Podemos hacer grupo de oración, y está en la Biblia, y tú puedes aprovechar la Biblia para que sea tu oración. La Biblia no es solo para aprender, la Biblia es sobre todo para que Dios haga su camino en tu vida. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. ¡Qué poesía! ¡Qué hermosura! Y está ahí, para ti y para mí, para que nuestra oración esté tomada de la palabra de Dios. Vamos a unos mensajes muy importantes y volveremos sobre otros textos que pueden marcar tu vida espiritual, que pueden marcar tu corazón para bien. En un momento nos vemos. Nuestro programa Al Tablero con Fray Nelson lo hacemos entre todos. Tú eres parte de nuestro equipo de producción. Tus comentarios, tus preguntas nos van dando una brújula, nos van dando una dirección. Este programa se hace por temporadas. Ahora, por ejemplo, nos encontramos en una temporada sobre la Biblia, pero luego queremos tratar muchos otros temas de historia de la iglesia, de moral, de sexualidad, de familia.
Las preguntas que tú tienes son importantes, pero nosotros tenemos que saberlas. Envíanos tus preguntas, envíalas para que podamos preparar las siguientes temporadas y los siguientes programas. Mira entonces a dónde hay que escribir. Esto se llama al tablero, entonces tú escribes así, seguido, al tablero, luego arroba, que es el signo internacional para los correos electrónicos, y luego cristovision.org. Observa que Cristovisión en español tendría la tilde, pero al escribir el correo electrónico no pongas tilde porque el sistema no te lo va a reconocer. Entonces ya sabes, al tablero @cristovision.org. Ahí esperamos tus comentarios, esperamos tus preguntas para nosotros preparar un programa que realmente responda a esas inquietudes que tú tienes. No lo olvides. Ahora vamos a ver quiénes nos han escrito recientemente, porque este programa lo hacemos entre todos. Reciban un caluroso y cordial saludo de dos cristovidentes de Cali. Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos y mi alegría como don de Dios por la sabiduría, el amor y la entrega por el programa del Padre Fray Nelson Medina. Nuevamente, muchas gracias. Que el buen Dios los siga bendiciendo. Atentamente, Soledad Alba y Orlando Colorado. Hola, Fray Nelson. Le enviamos un saludo en Cristo Jesús desde Caracas, Venezuela. Todos los domingos vemos el programa Mi Familia y Yo. Nos gusta mucho y hemos aprendido a manejar la Biblia. Le damos muchas gracias a nuestro Padre por el canal Cristovisión. Es una bendición para todos. Gracias por el programa. Es muy bueno. Que Dios nuestro Señor les siga bendiciendo. Amparo Guardo, familia Arzuaga Guardo, Caracas, Venezuela. Cuando yo era niño, recuerdo que íbamos con mis papás a la iglesia del barrio. Y de esa época recuerdo aquellos cantos. Había uno, por ejemplo, que con tono muy inspirado sonaba más o menos así, sigue sonando todavía. Eres mi pastor, oh Señor. ¿Recuerdas? ¿Te suena? Nada me faltará si me llevas tú. Es una de las muchas versiones musicales que tiene el Salmo del Buen Pastor. En la numeración de tu Biblia, ese salmo es el 23. Y yo voy a escribir aquí en el tablero para que no se nos olvide, porque es muy bueno que tú conozcas esos textos que te van a servir para familiarizarte con la Biblia como libro de oración. Salmo 23 es el Salmo del Buen Pastor, el Salmo que yo recuerdo, bueno, como muchos otros textos de allá de mi tiempo de niño. Y vamos a compartirlo. Y te voy a decir un secreto, o mejor dicho, dos secretos. Si tú quieres que la Biblia empiece a ser tu libro de oración, cuando vayas a leer estos textos, no los leas mentalmente, léelos en voz alta. Yo no sé si tú has visto algunas películas de cómo oran los judíos con estos textos, que por supuesto en su lengua original están en hebreo. Ellos se cubren la cabeza y van llevando el ritmo del salmo con una especie como de pequeña danza. Porque estos textos solemnes en su lengua original fueron hechos para ser orados en comunidad y para que se volvieran oración no solamente de nuestra alma, sino de nuestro cuerpo. Por eso, aunque a veces es difícil encontrar cuál es el ritmo o la danza de cada salmo, por lo menos leerlos en voz alta te ayuda mucho. A ver, vamos a hacer la prueba de leer juntos el Salmo 23, que no es muy largo. Tú lo vas a seguir allá en la Biblia que tienes en tu casa, o lo vas a seguir ahora mismo, en este programa, en este lugar.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Este es el Salmo 23, el Salmo del buen pastor. ¿Y cómo no aplicar este texto a nuestra vida? Por favor, un momento, reflexiona un momento. ¿A cuántas coyunturas y momentos difíciles de tu vida puedes aplicar estas palabras? Por ejemplo, ¿qué tal esto? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Qué hermoso reconocernos como ovejas del rebaño de Jesucristo. Qué hermoso reconocer que su palabra, que su cayado nos sosiegan. Es decir, que todos esos temores, que todos esos miedos se apaciguan y que podemos descansar en el Señor. Eso se llama utilizar la Biblia como libro de oración. Hay un salmo parecido que también se ha vuelto muy popular y con toda razón. Es el Salmo 91. El Salmo 91 en la numeración de tu Biblia, que es el Salmo 90 en la liturgia de las horas, es un texto precioso que igualmente nos invita a proteger, a encontrar nuestra protección en Dios. Porque Él nos da su refugio. Cuando nosotros nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos oprimidos, hay un refugio. Dejemos que el texto del Salmo 91 bañe nuestro ser. Quizás en este mismo momento te encuentras preocupado, sobresaltado. Tal vez hay algo que no te deja en paz. Pues únete conmigo. En la liturgia de las horas, por ejemplo, tenemos este Salmo 91 cuando rezamos la última oración del día que se llama completas. En las completas de los domingos encontramos este salmo que dice así: Tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí y lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, este es el Salmo 91. Y tú puedes hacer del Salmo 91 tu himno de victoria. Y cuando tú sientas que estás en peligro, tú puedes decir: me refugio al amparo del Altísimo, me cubro bajo las alas de Dios, que es mi Padre, que es mi protector, que es mi amigo. ¡Qué hermosura! Ahora mira este otro texto,
del Nuevo Testamento, porque no todas las oraciones se encuentran en el Antiguo Testamento. Los salmos son preciosos, son irreemplazables, pero también en el Nuevo Testamento encontramos textos majestuosos, especialmente aquellos que nos esclarecen el plan de Dios para nuestra vida y el plan de Dios para la historia humana. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, tenemos este texto que quienes amamos y oramos con la liturgia de las horas lo conocemos muy bien. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Y mira lo que sigue. A mí me fascina esta parte porque es como descubrir qué es lo que Dios espera y quiere de nosotros. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. No te pierdas estos textos, están en la Biblia. Tienes que irte a Efesios capítulo 1. Tienes que irte a Colosenses capítulo 1. Tienes que irte a Filipenses capítulo 2. Tienes que irte al libro del Apocalipsis y descubrir en todos esos cánticos tus himnos de victoria. Porque a veces andamos tan encurvados, tan entristecidos, tan agobiados, si en la palabra de Dios hay mensajes que nos traen esperanza. Yo quiero terminar recordando un par de mensajes que son de enorme importancia. Primero, el cántico de Zacarías, el cántico que proclamó el papá de Juan el Bautista cuando recuperó el habla. Ese cántico se encuentra en el capítulo 1 de San Lucas y empieza diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Lo tenemos en la oración de laudes todas las mañanas nosotros los católicos. Búscalo, está en la Biblia, capítulo 1 de Evangelio de San Lucas. Y luego tenemos, y con ese vamos a terminar, la oración de la Santísima Virgen María. Si ella es la maestra de oración, si ella es la que mejor conoce el poder del Espíritu Santo, como no lo conoce nadie en esta tierra, la Santísima Virgen, en el mismo capítulo 1 de San Lucas, versículos del 46 al 55, el cántico de la Virgen está en la palabra de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. La Biblia, tu libro de oración. Por supuesto, hay algunos textos que son difíciles, no los podemos explicar ahora, pero en medio de tantos tesoros estoy seguro que hay algo para ti. No entres a la Biblia para empezar a criticar, entra a la Biblia para empezarte a alimentar. Toma estos pasajes y los que dije de Efesios y Colosenses y Filipenses y San Lucas, y que la vida de Dios sea vida del alma tuya. Que el Señor te bendiga. Estuvo contigo Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Al tablero con Fray Nelson.